bueno poder decir, sin lugar común, qué bueno que estés acá. La verdad que para mí un placer. Hacía tiempo que no nos veíamos. Es verdad, es no, verdad. Te veo porque... Y no, vos está me bien, verás. yo te veo a vos, pero... Y aparte veo, acá tengo mi ejemplar dedicado tan generosamente, y ahora lo vamos a ver en pantalla, es tu último trabajo. ¿Llevas la cuenta? No, imposible. 22. Mamita. Sí, es un poco asusta. Mamita, Sí, querida. me pasó en la Feria del Libro, estuve firmando este viernes, horas, y me encanta, y me veía la cantidad de libros que hice, porque la gente me traía libros, Claro. otros libros. Mitos y claro. Y caí un poco en la cuenta de la obra realizada. Muy feliz. Te voy a contar algo porque te he visto en lugares de ferias y que yo que... A mí me gusta mucho el autor que se queda a firmar hasta el último. Y Felipe, sos de los que te quedás hasta el final. Último, y en las charlas hasta el último Igual. saludar. Bueno, me parece que es un gesto amoroso, porque la gente deja cosas por hacer para venirte a ver, gastó un dinero en un momento como este para comprar un libro. ¿Cómo no le vas a dar bola? Y aparte me gusta porque hay editores que quieren, o organizadores que te quieren sacar, y vos decís, no, y seguís sí, ahí sí. haciendo. Sí, ahora era un libro por persona que yo entendía, pero bueno, te traen 2 libros, Claro. ¿cómo lo vas a firmar? Claro, no, obvio. por supuesto, pero es re lindo. Aparte tengo, también mucho público infantil, porque tengo toda una colección infantil que vienen con regalitos, es Qué bueno. Una delicia. Y voy mucho a las escuelas también, que es una experiencia que me encanta hacer. Total, y tendrás público teatrero, porque ahora vamos a hablar de pasiones inglesas y no sé cuántas cosas más. Claro. Pero cuando vi que venía el 76, dije, qué necesario, cuánto hoy más que nunca, discutir algo que... ¿Está bien decir que el 76 empezó en el 74? Sí, yo lo pongo así porque me parecía una falta de respeto a los lectores empezar el 76 en el 76, ¿no? O sea, todo empezó antes, en muchos sentidos, ¿no? El clima que se vivía en Argentina en el 75, la situación económica, la violencia desatada que era insoportable. La vuelta a aquel Perón que va a echar a los imberbes estúpidos. Exactamente, ahí tenés, los echaron, se fueron, la verdad que no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Y bueno, me parecía fascinante, difícil, sabía que me metía en un barro complicado, es un periodo muy difícil de la historia argentina, pero decidí hacerlo porque me pareció, hay 2 capítulos del libro dedicados a la previa, ¿no? Y además porque yo soy absolutamente partidario de la historia completa, pero de la historia completa de verdad. O sea, la historia completa, hace poco estuvo y visitó un amigo, un inglés de Cambridge, y me decía que hay otra historia que no sea completa, me decía, escuchaba estos debates, ¿no? Me decía que hay alguna historia incompleta. Claro. Y yo le decía, no, bueno, es un debate absurdo, le digo, la historia es completa, o no es. Entonces, para mí el contexto era fundamental, ¿no? Claro, ahora hago una digresión ahí antes de empezar a charlar del libro en sí. Hablar de historia completa en nuestro país es una gran trampa para lavar de responsabilidad a los que rompieron el orden constitucional, quiero decir. Absolutamente, yo lo digo ahí en el prólogo del libro, ¿no? Me parece que sí. Claro, sí, porque aparte de la historia completa para la versión oficial, digamos, que circula, es solamente lo que pasó antes. Y yo creo que está muy bien contar lo que pasó antes y lo que pasó durante, ¿no? Y lo que pasó después, cómo terminó esto, ¿no? Este libro se ocupa específicamente de la previa y el 76, ¿no? Después vendrán otras cosas. Los próximos. Pero me parecía clave todo lo que empezó a pasar, ¿no? Que empezó en el 76, ¿no? Que ya venía pasando algunas cosas y hubo una continuidad y obviamente una profundización brutal, ¿no? Hay algo que, bueno, nosotros tenemos más de 30, cumplimos 35 hace estamos poquito, por ahora. Pero tenemos buena memoria, nosotros que vivimos aquel momento. Gente que nos cuenta. Había un algo que hoy afortunadamente nadie tiene, que por la memoria de la escuela, del 30 en adelante, y por la proximidad, yo nací en el golpe de Ilia. Claro. Entonces, golpe era como una cosa que era una herramienta más del sistema. Sí, yo nací en el 59, así que imagínate que era un despelote la época de Frondizi, y me acuerdo ya chiquito de los azules y colorados, viste que veía por la tele los tanques en la calle, yo veía Bonanza, digo, será algo parecido. Y mi viejo trataba de explicarme ese despelote de 2 grupos militares que se estaban tiroteando.
Y después, claro, el golpe de Onganía, bueno, todos esos 7 largos años, ¿no? Pero ese golpe no era un hecho No, que no. hoy les puede parecer de extraterrestres. No, la gente ya, por ejemplo, Frondizi tuvo 50 planteos militares. Entonces ya la gente veía un tanque en la calle y dice, bueno, Claro. es parte del paisaje, ¿no? Eso es una locura. Y La verdad que también sí. en los... Pobre, no está para defenderse mi vieja, pero yo me acuerdo que ella se va a dormir el 23 de marzo con la radio Espica que conservo. Sí, hermosa. En Yo la también. oreja, claro, diciendo... Que bueno, anda todavía. claro, oh, y bien. Claro, sí. Y que ella decía, bueno, ya no está, o sea, esperando. ¿Te acuerdas Claro. que creo que, no quiero meter la pata, un diario de la tarde decía para cuándo el golpe? Sí, bueno, es inminente el final, todo está dicho, la razón. Y hacía la cuenta del discurso de Videla que había dado el 24 de diciembre y se cumplían los 90 días de plazo que había dado Videla. Y todo el mundo decía, se esperan cambios, decía Clarín, el día anterior, ¿no? Y yo también estaba escuchando la radio esa noche. Y mi viejo, yo en medio después me quedé dormido, porque fue a las 3 de la mañana y entró mi viejo y me dijo, ya está, Ya está. ya está. Ya está. Ya está. Pero detenete un segundo, hay que recordar que el jefe del ejército entonces, Sí, sí. Jorge Rafael Videla, dio un plazo, o sea... 90 días. Dio un discurso en Tucumán, digamos, en el foco de la lucha contra la guerrilla del ERP, y ahí dijo que daba un plazo de 90 días para rectificar. Igual ya estaba todo jugado, ¿no? Estaba todo decidido. Esos 90 días no, era un aviso de forma, digamos. Claro. Demos un paso a Perón, que vuelve el tercer gobierno, sí. El fracaso de la fórmula Perón-Balbín. Sí. Una lástima, ¿no? Pero bueno, yo ahí hablando con Raúl Alfonsín, con quien hablé bastante, él me decía cómo se vivía dentro del radicalismo la propuesta de Perón, aún de los sectores al que él pertenecía, que eran más progresistas, no tan balvinistas, claro, ¿no? Que entendían que era muy difícil que Balbín pudiera aceptar una cosa así sabiendo que Perón se moría, porque todo el mundo sabía que Perón se moría, ¿no? Entonces era una buena idea, pero claro, Perón se moría y quedaba un radical al frente del gobierno con un despelote nacional muy difícil de manejar, ¿no? Por eso termina fracasando ese planteo de Perón. Porque Perón, la verdad que hace una buena alianza con Balbín cuando se encuentran, ¿no? Perón necesitaba, el primer viaje, cuando vuelve en el 72, el primer regreso, será la primera reunión con Balbín y ahí él le pide por favor que lo acompañe en las elecciones, que el radicalismo sea garante de que no proscriban al peronismo, ¿no? Y Balbín se compromete a no participar a las elecciones si no estaba el peronismo, ¿no? Lo cual fue muy importante como gesto. Y porque había riesgo de que volviera a ser proscripto el peronismo. Digo, como había sido con Ilia, en claro, la elección de Ilia, ¿no? Y las anteriores. Ilia fue un tipo muy interesante que le abrió el juego al peronismo. Fíjate que si bien no autorizó el término peronismo justicialista, pero había con otros nombres ya durante el gobierno de Ilia para 1965 una bancada de 50 diputados peronistas, ¿no? Con otros nombres porque esto seguía la prohibición del 41-61. Así que bueno, él me decía eso, ¿no? Decía, bueno, fue un gesto muy interesante de Perón, pero inaceptable, ¿no? Contanos, como contás en el libro, qué pasaba en el 74, cómo era la situación económica y social de aquel momento. Bueno, era un país pujante, ¿no? Era un país que tenía 50 modelos de autos que se fabricaban acá. Era la tercera economía, entre segunda y tercera economía de América Latina, con una tasa de desempleo que no llegaba al 2%, con un PBI que era solamente 27% menos que el de Inglaterra y Francia, PBI per cápita, ¿no? No, es para llorar. No, que no puedes creer. Llorar. Yo lo pongo ahí detalladamente porque me parece muy importante ver cómo se fue destruyendo todo eso, ¿no? Cómo terminó siendo demolida un país que tenía ya un perfil industrial, donde se estaba acercando a que el rubro industria superara al rubro clásico de exportaciones primarias, ¿no? Claro, que esa vieja pelea que hoy seguimos teniendo era la demostración que con un Estado, perdón el anacronismo, con un Estado presente, vos podías orientar la producción industrial. Un Estado presente que aún con los militares de la Revolución Argentina siguió presente. Claro. Siguió presente. Claro. Entonces, sí, claro. Y eran productos de muy buena calidad. Vendíamos caucho a Holanda, qué sé yo, cosas que decís,
industrias muy potentes, FATE, Aluar, empresas muy importantes de Argentina, ¿no? Bueno, y fue el momento de crecimiento de Techint, que fue la primera multinacional argentina, ¿no? Recordemos que empezó acá Techint, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿no? Claro, por el ejemplo. Grupo Roca y todo eso. Bueno, llega Perón. Llega Perón. Primero antes, que es re lindo, es contar Lanuse, no le da el cuero, Sí, bien, ¿no? Lanuse es un tipo que tuve la suerte de entrevistarlo, un tipo súper hábil, súper interesante. Para mí, dice Robert Potash, que fue un gran historiador sobre los militares argentinos, que hubo 3 militares políticos inteligentes que fueron el general Justo, de la década del 30, Perón, obviamente, y Lanuse, ¿no? Y Lanuse era un tipo que daba gusto hablar con él, así, bien, evidentemente, sí, claro, no teníamos nada que ver, pero el tipo decía cosas que hasta ponía humor en lo que contaba, ¿no? Me contaba, por ejemplo, que cuando él asume, después vino el Cordobazo, el secuestro de Aramburu, en un medio de un despelote infernal, la caída de Onganía un poco se da por el secuestro de Aramburu, ¿no? Por los montoneros. Y además el Cordobazo, que había sido un estallido social enorme. Rosariazo primero. Primero Rosariazo, después el Cordobazo. Sí. Y después el segundo Rosariazo. Y el segundo Cordobazo. Entonces él, bueno, recibe a la cúpula de la CGT, a José Ignacio Rucci, bueno, a toda la cúpula, y le dice, bueno, señores, ¿cómo era? Bueno, señores, ¿qué quieren? Y entonces esperaba que le digan el aumento de salario, ¿sí? Y Rucci le dijo, el cadáver de la señora. Uf. Así nomás. Uf. Sí. Y él me lo contaba. ¿Qué tipo Rucci? También después sí, hacer, muy interesante, muy interesante. ¿Y ahí? Y bueno, y él me dijo, y yo la verdad que me pareció brillante, me dijo lo que me dijo él. Y él había participado en todo el tema del secuestro del cadáver, Lanuse había ayudado a que lo entierren en Milán, entonces estaba metido ahí. Y ahí, bueno, ahí es donde él habla con Perón y le devuelve el cuerpo de Evita, ¿no? Por ejemplo. Pero Lanuse era un tipo muy hábil y creía que podía tener alguna posibilidad política, cosa que no, porque venía de una dictadura que había sido muy mala para la gente y había tenido esos estallidos sociales tremendos y obviamente la gente lo único que quería era Perón ya a esa altura, ¿no? Claro. Mucha gente, digamos. ¿Me dejás hacer una digresión para ahora vuelvo? Obviamente. Te juro que vuelvo. Pero viste que es una época fascinante. Es fascinante. Sí. Pero digo, cadáver de Eva que estaba en el cementerio de Milán corregímelo, con la anuencia. María de Magistris era. Era Rosarina, María Maggi de Magistris. Una mujer real que le habían cambiado el nombre para no llamar la atención. La secuestran la secuestran apenas asume la segunda parte de la Libertadora, ¿no? Porque Lonardi, primer presidente, resulta un poco blando para el gusto de los más gorilas. Así vuela, ¿no? De los gorilas. Ellos se decían, digo gorila, pues se decían gorilas. Sí. Estaba el partido gorila incluso. Y bueno, entonces ahí secuestran el cuerpo, lo torturan, lo van llevando por distintos lugares. La resistencia peronista había montado guardia y sabía dónde iban, entonces aparecían flores de No me olvides y velas. Y los tipos se asustaron y ahí dijeron, bueno, y se produce un episodio cinematográfico literalmente porque la señorita María Luisa Bember, hija de una de las personas más ricas del país, necesitaba un pasaporte y le dicen que lo vaya a ver al teniente coronel Moriquerin, que era el secuestrador y que tenía el cadáver de Evita en su despacho. El que se habla que hasta se enamoró, que le generó una cosa de necrofilia espantosa. Y entonces le muestra a ella el cuerpo. Y ella sale espantada. ¿A María Luisa Bember? Sí, y se lo cuenta a su familia. Y ahí, bueno, se le llega a oídos de Aramburu este tipo y sus cosas raras. Y ahí deciden sacarlo del país. Y ahí lo mandan entonces a Milán por recomendación de Lanuse, que tenía llegada con gente del Vaticano, de la Orden de San Pablo. Claro. Y lo entierran bajo el nombre de María Maggi de Magistris y le encargan a una monja llamada Giuseppina que le lleve flores para que nadie sospeche que esa tumba estaba abandonada. Y yo después hicimos un documental para la RAI, por eso ahí lo entrevisté a Lanuse, y la entrevistamos a la hermana Giuseppina, que se murió de sorpresa y de dolor. Nos contaba porque ella no sabía que le estaba llevando flores. Si hubiera sabido que le estaba llevando flores a Evita, hubiera sido todo muy distinto para ella, mucho más sentido. Le estaba llevando flores a una desconocida. Entonces cuando Lanuse arregla con Perón la devolución del cuerpo, ella sufre ahí como una cosa
de pena por no haber sabido que le estuvo llevando 10 años flores a una que no sabía quién era, que era Evita, ¿no? Claro, y Una locura. fallece. Después la traen acá, bueno, toda esa locura. Ahora, qué difícil porque vas abriendo Sí. ventanas, pero digo, ¿existe en el mundo, sí, debe ser, ¿no?, semejante sucesión cinematográfica de hechos No, históricos? yo creo que no. Debe haber, pero la nuestra es increíble. Porque además, fíjate que cuando vuelve Perón, por los celos que le tenía Isabel, no la traen a Evita. El cuerpo queda en Puerta de Hierro. Entonces, Montonero secuestra el cadáver de Aramburu, a quien habían matado 4 años antes, para pedir que traigan a Evita. Entonces se produce el canje de cuerpos, Aramburu por Evita. Y ahí es donde López-Rega la va a buscar y la trae, hace todo un circo, y están todos los de la AAA, bueno, Un horror. escenas. No, pero aparte vos lo decís como al pasar, Sí, Isabel, que después terminó siendo presidenta, le tenía celos al le cadáver tenía de celos, Eva. exactamente. Y esto me lo contó Jorge Antonio, con quien tuve el gusto de charlar, que el personaje. Te hubiera encantado entrevistarlo, seguramente. Tenía, bueno, un tipo más cercano a Perón, ¿no? Sí, casi como el heredero Sí, el hombre que le ayudó económicamente cuando estuvo en Puerta de Hierro y muy cercano a todo en la intimidad, ¿no? Y él me contaba eso, que contaba eso y que López-Rega hacía sesiones de Eso es traspaso de manos del cadáver de Evita al cuerpo de Isabel, cosa que no dio ningún resultado, ¿viste? Da la impresión que, Claro. o sea, el brujo efectivamente hacía esto. El brujo quería era que- brujo. Que la, no sé, Sí, porque la el poseyese, tema, qué vos sé. sabés que el enganche de Isabel con López-Rega no era erótico, era más bien de orden espiritista, porque ella fue criada, ella quedó huérfana, chica, y que fue criada por un matrimonio de espiritistas. Y entonces ella siempre tuvo la cuestión espiritista y aparece este tipo y queda deslumbrada. Por eso se lo lleva a Madrid. Ella, cuando viene el 65, seguimos abriendo. Sí, no, ventana, ventana, ventana. Durante el gobierno de Ilia, que hay justamente elecciones, hay 2 candidatos peronistas. En Mendoza ella viene a decir, este es el de Perón, este es el de Bandor, voten por este. Y en esa avenida que reúne con mucha gente, ahí se le mete López-Rega en una de las reuniones. Y ella queda fascinada, Queda fascinado. y lo lleva a Madrid. Espera, lean el 76 de Felipe, porque temo que no lo voy a dejar hablar. Lean que es este libro que estamos viendo ahí en pantalla. Bueno, de todo esto está en el libro. Claro, Sí. pero me quedo pensándome en esto. Ya llegamos a Isabel, que va a ser Sí. la depuesta, ¿no? Pero Perón vuelve reclamado por Sí. todo el mundo. Bueno, tenemos el momento Cámpora. Claro, el momento Cámpora, ¿Con exactamente. Cámpora hablaste? Con Cámpora no llegué a hablar. Hablé con gente cercana a él, pero no. Y Cámpora es un tipo leal, básicamente. Era una persona no con muchas luces, no es un gran político. Era el hombre que de alguna manera Perón entiende que en ese momento le convenía. No confiaba en Cafiero, porque decía que era un tipo muy autónomo, que era un candidato. Bueno, y entonces medio por descarte y porque veía que a la juventud le caía bien y él quería congraciarse con la juventud en ese momento, elige a Cámpora, ¿no? Que había sido un tipo de una trayectoria importante, había sido presidente de la Cámara de Claro. Diputados, muy leal siempre, y bueno, por eso lo elige a Cámpora, ¿no? ¿En algún momento Cámpora fantasea con ser él y no renunciar? no. Porque viste que hay una mirada Sí, histórica pero de decir, no. no, el tipo se quiso quedar. No, él sabía que Cámpora al gobierno, pero era al poder, ya no, estaba claro. El tema era cuándo iba a pasar eso, ¿no? ¿En qué momento? Acelera mucho los tiempos lo de Seiza, ¿no? La Claro. masacre de Seiza, que es tremenda, y donde Cámpora no tenía nada que ver, porque a Cámpora ni siquiera lo dejan organizar el evento, ¿no? Lo hace la ultraderecha peronista, ahí está Osindi, Norma Kennedy, un grupo de gente tremenda, López-Rega, arman esa cuestión del palco, que bueno, ahí hablé mucho con Leonardo Fabio, que estaba a cargo de la locución y fue un sobreviviente. Literal. Literal, además. Pues él contaba que las balas le picaban al toque. Sí, claro, él estaba en el palco y ahí lo llaman en un momento dado, que estaban torturando en el hotel, esta gente del comando de organización, y le salva la vida a 7 militantes de la Juventud Peronista, ¿no? Que estaban ahí estaban a punto de matarlos. Qué locura. Y él amenaza con suicidarse. Dice, yo soy Leonardo Fabio, si no paran con esto, me mato acá, ¿no? Y estaba toda la prensa del mundo. La cobertura
volvía Perón a Argentina, así estaban canales de Francia, Italia, Estados Unidos, o sea, iba a ser y ahí paran. Y le salva la vida a esta gente, ¿no? Qué valiente, o sea, Sí. no era una de pico. No, estuvo muy bien. Leonardo, un tipo muy Aparte, interesante. qué pedazo de director, qué pedazo de... Dios mío. Yo insisto que hay que hacer una reedición de cada una de las un películas. tipo muy sensible. Tuve la suerte de charlar con él bastante. Tipo bárbaro, impresionante. Muy sufrido también. Pará, volvamos acá. Sí. Llega Perón, Sí. gana por el 50, 60. Perón por el 62% de los 62%. Sí, que más o menos como Irigoyen. A la diferencia que acá votó todo el mundo. Irigoyen no votó todo el mundo porque era muy restrictiva la ley Sáenz Peña, ¿no? La primera aplicación de la ley Sáenz Peña Claro. fue muy restrictiva porque no votaba la gente en los territorios nacionales, no votaban las mujeres. O sea que ese 62% de Perón es un 62% De verdad. de verdad, De verdad. amplio. Donde lo votó mucha gente de derecha también, ¿eh? que entendía que era como el tipo que podía pacificar ese único, pelote que era el país, ¿no? Claro, el único Lo que votó podía. todo el mundo, digamos, lo votó gente de la izquierda, lo votó gente del centro, así. Gana Perón con la fórmula Perón-Perón. ¿Es descarte? ¿No tiene otra más opción? Sí, Isabel. él dice que, según me dice Jorge Antonio, que era la que le parecía menos conflictiva, ¿no? Porque elegir a un otro era elegir por un sector del movimiento. Entonces, él decía, se escudaba en decir, bueno, es mi mujer, no me la pueden cuestionar, ¿no? Lo que Evita no pudo ser, qué sé yo, bueno. De todas maneras estaba eligiendo, ¿no? Porque Isabel era López Rega, ¿no? Estaba muy pegada a López Rega. Isabel, que asumo que no la pudiste nunca entrevistar, No. porque nadie la puede No, entrevistar. estoy intentando nuevamente ahora, pero está Que difícil. sería de lo que sabés por las referencias, ¿qué era Isabel? Isabel era una mujer bastante básica, ¿no? No tenía ambición política, digamos, nunca se interesó mucho en la política. No era una mujer que vos la vieras como Evita, que sí era, obviamente, política absolutamente. Era una compañera de Perón, una tipa no muy instruida, ¿no? Y ella misma lo decía, que no estaba... De hecho, cuando a poco tiempo de morir Perón, ella quiere renunciar, porque siente que no está en condiciones de gobernar, ¿no? Y tampoco tiene un equipo demasiado extraordinario alrededor, ¿no? Claro. Entonces empezó a hacer un gobierno dramático, ¿no? Muy mal gobierno, pésimo, ¿no? Sí, y aparte con estos espasmos, esta cosa de, y esto lo recuerdo, exponerla a ella a discursos que no podía, No tenía oratoria, ¿no? Ni aún leyendo. luquearla intentando Sí. parecer Eva y, Sí, no. y estaba a años luz Muy lejos. de esta situación. Sí. ¿Quién pergeña el golpe? El golpe lo pergeñan los civiles primero, con un grupo llamado el Grupo Perró, que se reunía en la calle Ascuénaga, que era un departamento de Blaquier, el dueño del Edesma, y ahí comienzan las reuniones y ahí van, se empiezan a buscar mutuamente. Esto me lo cuenta Martínez de Oz, a quien entrevisté. Me dijo que había una seducción, así te lo digo como me lo dijo él, ¿no? Una seducción mutua, y entonces lo castinean. Los militares llaman a 3-4 economistas y finalmente queda Martínez de Oz, que también ellos lo estaban buscando a los militares, ¿no? Y entonces Martínez de Oz le dice, esto me lo cuenta él, dice, ustedes se van a dividir el poder 33, uno para cada fuerza, yo necesito el 90. Si están de acuerdo, bien, si no, no voy a ser ministro de Economía. Y también sepan que la aplicación de mi plan va a ser muy dura y va a tener muchas consecuencias sociales. Le dicen que sí y ahí empieza a armar el plan económico con gente del establishment, ¿no? Y ya había habido una avanzada, porque el Rodrigazo, fíjate vos, que fue ese plan trágico, ¿no? De Celestino Rodrigo, que era un hombre de López Rega, espiritista también, que en un día... ¿También espiritista? Sí. En un día aumenta 160% las tarifas, el transporte, en un día, ¿no? Pero no me hable, yo tengo un odio personal a Celestino Rodrigo, porque mi papá iba a volver a Italia después de haber venido en el 48 y no pudo viajar porque las compañías aéreas aumentaron y yo recuerdo a mi viejo en Ezeiza, qué feo, volviendo por la autopista, ¿qué autopista? Por la ruta por 9 la ruta, claro. a Rosario. Sí, bueno, fue tremendo, fue un golpazo y además el tipo
no autorizó aumentos salariales, con lo cual el salario desapareció y fue la primera huelga de la CGT en un gobierno peronista, ¿no? 48 horas, después 72 horas, y ya ahí la cosa se complicó y pidieron por la renuncia de Rodrigo y López Rega. Ahí se tuvo que ir López Rega. Pero volviendo a lo que te quería decir de Rodrigazo, es que en el equipo de Rodrigo ya hay gente de Martínez Dios, ¿no? Que ahí lo cuento en el libro, que por ejemplo Ricardo Sin, ¿no? Gente que después va a estar con Menem también. Y ellos dicen, nosotros lo que hacíamos era tirar hasta el fuego, ¿no? Los que querían que reviente todo. Entonces, por ejemplo, iba los gremios y le pedían el 80 de aumento y le decían, te damos el 100, ¿no? O sea, para que la inflación explotara todo. Explotara todo. Y así fue, ¿no? Tal cual. Los militares, los interlocutores porque está muy bien hablar del golpe cívico-militar, sí, viste que exactamente. pero los interlocutores de los militares, ¿quiénes eran? Bueno, Martínez Dios era uno de los más importantes, ¿no? Después estaba Perró, que era un tipo que venía... ¿Y los militares quiénes hablaban? Los militares Videla, de la TEA, Macer... era muy importante. Galtieri fue un tipo muy clave en el golpe. Galtieri, que era el jefe del cuerpo 2 de Rosario. el segundo cuerpo de ejército. Exactamente. Y Arguindegui, que ya era jefe de policía de Isabel, ya funcionaba como jefe de policía de Isabel. Y bueno, y Galtieri es uno de los que planea, junto con Lamidoso, que era el de la Fuerza Aérea, cómo secuestrar a Isabel, porque ellos tenían en claro la lealtad del cuerpo de granaderos, ¿no? Que el cuerpo de custodia, que siempre había sido leal a los presidentes, independientemente de lo que pasara, ¿no? Independientemente de que después se sumaran al golpe, pero había que defender al presidente. Eso pasó con Ilia, pasó con Perón el 16 de junio, ¿no? Así que entonces sabían que no la podían secuestrar, no convenía secuestrar en la Casa Rosada. Por eso planean lo del helicóptero. Claro, que le mienten a ella. Le mienten a ella y a los que van con ella. Julio González, un tipo muy interesante, fue secretario de ella, que cuenta, yo lo entrevisté y contaba, él estaba en el helicóptero. Y le dijeron que había un desperfecto, que tenían que bajar, en vez de Olivos, tenían que bajar de urgencia en Aeroparque, y ahí ya está detenida y le dicen que la van a mandar al Mesidor. Y ella pide los perritos, famosos perritos de Perón, y bueno, la empleada que la acompañó toda la vida. La de siempre. Rosarito. No sé si viste la obra de teatro que se hizo en San Martín. Pucha, cuando éramos jóvenes me acordaba los nombres. Claro, ¿viste? Sí. Que estaba Josefina Escagliona, Radano. No la vi. Es la primera obra de teatro que se anima con Isabel. Mirá. O sea, qué bueno. y es una gran obra de teatro. La voy a buscar. Como corresponde, no me acuerdo. Bueno, y a ella ya la llevan ahí y va a quedar... Claro, ella quedan ahí, queda 4 años presa, ¿no? Y después pasa a la Marina, porque la mandan a la base naval de Azul, que es una base naval rarísima porque está en medio de la Pampa, la base de Azul. Y ahí, bueno, Macera empieza un poco a coquetear con ella, en todos los sentidos del término. ¡Qué loco! Sí, no pasa nada, ¿no? Pero el tipo era muy seductor, era el negro Macera, ¿no? Era un fachero, sí, era un tipo, un tipo de buen porte. Sí. Siniestro. Sí, perdón. No, siniestro, digo. Tipo siniestro. Lo más siniestro que se ha visto. Sí, aparte del más corrupto, ¿no? Porque uno en Videla no se ven signos de corrupción. Sí, claramente Macera, ¿no? Esto también me consta especialmente por lo personal, porque como vos decías, se dividieron las fuerzas y Santa Fe le tocó la Marina. Claro. Entonces ahí estaban se veían los hilos de la corrupción grosera, claro. ¿no? Sí, no, y además la ESMA funcionó como una máquina de recaudar dinero. Imagínate que ahí había todo lo de los secuestrados, desde los objetos muebles a los inmuebles, se hacían firmar las escrituras, le sacaban las casas, ¿no? Y funcionó una inmobiliaria en la ESMA, ¿no? Dirigida por el Tigre Acosta y la familia del Tigre Acosta, que era el jefe de ese horror por donde pasaron 5.000 personas, ¿no? Hago un stop antes de seguir con el relato, para preguntarte cómo, ya sé, me vas a decir la posverdad, aquello que... Pero ¿cómo no indignarte? Ya
por el asesinato, por la tortura, por los vuelos de la muerte, por la desaparición de bebés. Exacto. Y la grosería de esto no te voy a decir nunca te voy a decir la posverdad, que detesto la posverdad. No, me reindigné. Mi único compromiso fue difícil, fue no ser autorreferencial. O sea, no hablar de mí en el libro. Me parecía que no correspondía, ¿no? Quedará para un libro de memoria. Pero me parecía que eso era importante. La indignación está porque, ¿cómo no te vas a indignar, no? Digamos, no. Acá la neutralidad es complicidad, ¿no? Digamos, una cosa es la objetividad, que trato de serlo, y otra cosa es dejar pasar crímenes espantosos, ¿no? Sin mencionar con nombre y apellido quiénes fueron. En este sentido, hoy tenemos unas fuentes muy interesantes que antes no teníamos, que son los juicios. Los juicios se han constituido en un elemento de archivo histórico interesantísimo, ¿no? Muy importante. ¿Es justo decir que el juicio a las juntas es pionero en el mundo? Pues el juicio en el lugar donde ocurrieron las cosas. Por supuesto, y con unas Fuerzas Armadas que no habían sido derrotadas. O sea, el juicio de Nuremberg fue histórico, por supuesto, pero fue el juicio de un ejército derrotado, de un gobierno derrotado por los vencedores. Acá los que estaban juzgando no eran precisamente los vencedores, ¿no? O sea, y las Fuerzas Armadas seguían con poder, la gente que los apoyó seguían con poder. Hubo que poner en algún momento estado de sitio porque había amenazas de bomba a colegios. Bueno, Maestra Cera me contaba que coleccionaba las amenazas, ¿no? O sea, todos los días. El equipo, ¿no? La gente, Maco Somiliana, bueno, toda la gente joven que estaba en el equipo, Moreno Campos, vivían amenazados. Bueno, Gil Lavedra contó que habilitaron un número de amenazas, o sea, pensemos teléfono fijo y todo llama esto. Acá y amenaza acá, claro. O sea, las amenazas son acá. Por eso te digo, o sea, como bien decís, fue totalmente pionero, fue fundamental, fue histórico. Y bueno, y además le abrió, me parece que eso y el nunca más también, le abrió a la gente el conocimiento, a aquellos que decían que no sabían qué había pasado, ya no tenían excusa, ¿no? Digo, sí que sí les interesaba. ¿Cómo se comportaron los partidos políticos? Porque estábamos a qué de la elección. ¿Te me acuerdo, Balbín? Estábamos a meses, exactamente, iban a ser en octubre las elecciones, así que estábamos ahí. Marzo, abril, mayo, junio, julio. 6 meses, 7 meses. ¿Cómo se comportaron los partidos? Bueno, los partidos políticos tuvieron comportamiento disímil, ¿no? Digamos, por un lado, y dentro de los partidos también, ¿no? Por un lado le dieron una cantidad impresionante de intendentes a la dictadura, ¿no? El radicalismo le dio 300, el peronismo le dio 170, los frondicistas le dieron otro tanto, le dieron embajadores, ¿no? Por ejemplo, Américo Violi, socialista democrático, Martínez Raimonda en Italia. Democracia Progresista de mis pagos. Democracia Progresista. Todos nombres que decís, bueno. Era una cosa. Sí, Fará, ¿no? Foucault, por favor. Sí, hubo una complicidad civil importante, ¿no? Que empieza a quebrarse un poco cuando se empieza a quebrar la dictadura, que yo creo que el punto de quiebre empieza en el 80 con la crisis económica, ¿no? Cuando ya a la gente se le empieza a complicar la plata dulce, el viaje al exterior y todo, porque ahí está la gran crisis bancaria del grupo, del BIR, Banco de Intercambio Regional, el grupo Sacetru, el grupo Greco, una crisis muy profunda económicamente que le toca a la gente el bolsillo y ahí se empieza a complicar y se va a terminar de complicar con Malvinas, que es una cosa muy fuerte de amor-odio rápida, ¿no? O sea, Galtieri es una persona hiperpopular, tomamos Malvinas, ¿no? Y le duró lo que le duró. Aparte, después el odio es muy fuerte, claro, ¿no? Y fue del odio, 30 de marzo del año de Malvinas, la manifestación de la CGT. De la CGT, y el 2 de abril, vivando Galtieri. Me contaba Gualdini, que lo entrevisté, decía, nosotros caímos presos el 30 de marzo, nos rompieron la cabeza, terminamos presos, y el 2 de abril nos vienen a liberar. Dice, nos vinieron a decir, los liberamos porque tomamos las Malvinas, no entendíamos nada. ¿Qué es esto? O sea, enloquecieron. ¿Qué pasó? Y ahí, bueno, claro, y ahí una especie de amnistía con la gente que habían metido presa 2 días antes, ¿no? Y bueno, fue una locura, sí. Claro. Quiero tenerme un segundo en el plan económico, que no es menor. Total. Pero primero, extrapolo. ¿Es históricamente científico, qué pregunta ridícula,
¿qué es la economía estúpida? Que todos los movimientos, digo, la cosa del té en Estados Unidos, ¿es la economía la que finalmente empuja todo lo otro? Sí, lamentablemente sí. Sí, sí. Es el órgano más sensible del ser humano. El bolsillo, El dijo bolsillo. general. Sí, absolutamente, sí. La economía, bueno, aparte yo creo que la dictadura se hizo por un modelo socioeconómico, ¿no? Para imponer un modelo socioeconómico. No es que eran psicópatas criminales nada más, que lo eran, pero no solamente, ¿no? Venían a imponer un modelo que sabían que había un país que tenía todo un andamiaje sociocultural, sindical, una cosa que iba a ofrecer resistencia, sin duda, ¿no? Claro. Pero digo, sirve para todos, en todo lugar y en toda época, Sí. que la economía, cuando te deja fuera, cuando excluye, cuando el modelo es 20-80, 20 adentro, Obvio. 80, cruje. Y sí, 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 totalmente. No sé si no suena algo de lo que está diciendo. Sí, claro, evidentemente la gente tiene un grado de paciencia limitado, ¿no? O sea, cuando ya empezás a no poder viajar, no poder comer, no poder nada, tener 3 trabajos, sí, evidentemente. complica. Y eso porque empezó a pasar, porque la situación se complicó muchísimo, ¿no? ¿Qué era el plan de Martínez? ¿Qué les ofrece? El plan de Martínez Dios, yo digo que nunca me resultó tan fácil explicarlo como ahora, porque es muy parecido al plan que tenemos ahora, ¿no? Es un plan de fomento de la libre importación de todo, sin ninguna restricción, un desaliento absoluto a la producción nacional, la desinversión en áreas claves como salud, educación, seguridad social, y el fomento de la renta financiera, básicamente, ¿no? Incluso fíjate que sectores que acompañaron inicialmente al golpe, como el campo, se vio perjudicado por este dólar barato y todo eso que pasó con la tablita, todas esas cosas, ¿no? Era un plan claramente antinacional, ¿no? Un plan muy vinculado al Fondo Monetario, a lo que el Fondo Monetario pretendía, y que terminó en un desastre. El total, y esto no lo digo yo, lo dice La Nación, el editorial de La Nación el día de la muerte de Martínez Dios, dice 6.000% acumulada, inflación acumulada durante la gestión Martínez Dios, 6.000%. ¿no? ¡Wow! Sí. Ahora, es un modelo... No quiero Digo meterlo- porque ellos vinieron diciendo que iban a terminar con la inflación, Claro. ¿no? Yo le di un consejo a los políticos, cuidado con esa frase, porque todos dicen lo mismo y terminamos Feo. con inflaciones desatadas, ¿no? Pero digo, era un modelo extractivista, o sea, Modelo extractivista, sí, muy reprimarizador, pero tampoco totalmente, porque con este dólar barato que tenían, la verdad que complicaron la vida al campo también, ¿no? O sea, hubo como 2 años de un dólar quieto, muy barato, que lo único que hacía era que se fugaran capitales, y además con la reforma financiera del 77, que permitía que cualquiera, vos o yo, nos poníamos en la financiera, alquilábamos una oficina y nos poníamos, porque el Banco Central garantizaba los depósitos, ¿entendés? O sea que vos eras un pirata que le pagabas a la gente el 10% mensual en dólares, como el dólar estaba quieto y había un compromiso de evaluación muy parcial, la famosa tablita, yo me agarraba $1.000.000, lo pasaba a pesos, lo ponía a interés y tenía al mes 1.100.000. Lo que en el mundo, en ese momento la tasa del árbol estaba al 2,5 anual. En el mundo me costaba 5 años, acá lo ganaba en un mes. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Tomaban, inventaban y financieras, después quebraban y eso lo pagaba el Estado. La famosa garantía del Banco Central. ¿No? No hubo, porque encuentro un contrasentido entre extranjerizar todo, destrozar la industria nacional. No hubo, había un sector de los militares más nacionalista. Sí, había. Y bueno, de hecho Macera, por ejemplo, critica fuertemente la política de Martínez Dios. Algunos militares también empiezan a pelearse con Martínez Dios. Y de hecho un poco los permisos en torno a la crítica a la dictadura están dadas en la figura del ministro de Economía. Cuando yo lo voy a entrevistar a Martínez Dios, a su casa del Cabanac, el tipo me dice, pero antes le quiero mostrar algo. Y me trae 3 tomos encuadernados de todas las caricaturas que le habían hecho Landruf, Sabat, como que mire qué buen humor, qué sentido el humor. Bueno, qué chiflado. Qué bien, le digo, te felicito. Pero se ve que la dictadura permitía que al tipo le pegaran un poco para que no se metan con otros aspectos, ¿no?
Por ejemplo, la revista Humor, que salió en el 78, era una que le pegaba bastante fuerte al plan económico, ¿no? Claro, y llegaron hasta, ¿te acordás cuando se prohibió creo que era el número 87, Sí, que era la patineta. Y que nos pasábamos en fotocopia? Total, yo creo que una cosa linda que hablaba con el Tano Casioli, su creador y director, era que cuando uno iba en el subte y veía a alguien con humor nos sonreíamos, porque era como un momento de complicidad, ¿viste? Estamos en la misma. Estamos pensando parecido. Sí, no importa, pero en esto coincidimos, ¿no? Era una revista extraordinaria que llegó a vender 400.000 ejemplares semanales. Imagínate. Y aparte, digo, los reportajes de Mona Moncalvillo. La página de Aníbal Vinelli, que era Cortes y Confesión. Ahí le dedico un capítulo casi a la censura, y el tipo no sé cómo hacía, pero conseguía los cortes que habían cortado de cada película. Bueno, entonces, claro, es que la censura, ahí arrancó de vuelta la batalla cultural, perdón, las batallas culturales. Sí, que es una linda palabra, a mí me gusta la palabra. ¿Te gusta? Sí. Me parece, No, batalla en el sentido, sí. En realidad el tema es una vieja frase de Lucien Febvre, un gran historiador, batallas por la historia, pero el tipo lo plantea en términos de debate, no de agarrar un fierro, o si vos no pensás como yo te mato, ¿no? Que es un poco como está planteada esta batalla cultural. Yo creo que si estamos pensando en debate, siempre está bueno, cosa que no está pasando, ¿no? No estaría pasando. Atraso 56 temas, los gorilas, porque ellos decían, ¿es la revista Dislocada? Es la revista Dislocada, una famosa película llamada Mogambo, y que se escuchaban los tambores. Entonces había una broma, una especie de farsa de Mogambo, cuando estaba Tarzanito, un personaje Tarzanito, y escuchaba tambores y decían debe ser los gorilas, pero debe ser los gorilas, se refería a los gorilas. Y entonces esa situación de misterio, decía que los que estaban conspirando contra Perón eran los gorilas, que empezaron a llamarse a sí mismos gorilas. Claro. ¿No? Deben ser los gorilas, deben ser. Los gorilas, deben ser, claro, que andarán por ahí. Era la canción que cantaba Delford. Claro. Me quedo también, ahora voy para el otro lado y pienso esto, terminan los militares, se van, viene el juicio. ¿El peronismo apoyó los juicios? El peronismo al principio no había apoyado aquel peronismo horrendo, ¿no? Del 83, de Luder. Luder-Vittel. Sí, una cosa espantosa. Vittel dentro de todo tuvo alguna dignidad, ponele, cuando vino la comisión de la OEA, que trató de acompañar ahí, pero Luder era el tipo que había firmado los decretos, ¿no? de aniquilamiento con Isabel. Claro. El peronismo cuando saca el gobierno de Giavignone la autoamnistía, el peronismo no dice nada, y ahí Alfonsín dice que la van a anular, que una de las primeras cosas que va a ser anular la autoamnistía, ¿no? Y ahí donde saca el famoso decreto, creo que 150, Alfonsín, que juzga, y en este orden lo dice, las cúpulas guerrilleras y las cúpulas militares. Así dice el decreto. Y de hecho, fíjate que, Firmenich estuvo preso 7 años. Claro. Que después va a quedar beneficiado por Menem con esos indultos, no sé, cruzados, como metía un militar un coso, ¿no? Sí, pero que en realidad que el único que se beneficia directamente es él, prácticamente. Te está viendo un pibe de 20, de los que te lee y demás, y te dice, defíname a Jorge Rafael Videla. Y yo creo un personaje siniestro, ¿no? Tipo muy, muy frío, muy una persona que creía que estaba llevando adelante una cruzada, muy convencido de lo que estaba haciendo, y un asesino básicamente, ¿no? Una persona que tuvo directa responsabilidad en muchísimas muertes en este país, ¿no? En aquel momento, me parece, se montó, hoy es voraz por las redes, pero se montó una campaña. ¿Te acuerdas que cuando asume la Junta empezaron la Pantera Rosa? Sí. De hecho, en la tapa de gente hay. Va Rosario. Videla y la Pantera Rosa, está en la tapa de gente. Como es parecido, claro. ¿Y los medios? Bueno, Tato Bores tenía un teléfono, Tato Bores, que era una Pantera Rosa, y llamaba a la Pink House. Pink House. Claro. Pink House. Exacto. Era como la burla permitida, ponerle, ¿no? La Pantera Rosa, qué sé yo. Además porque fue el momento del boom de la Pantera Rosa. Claro. Se pasaba por Canal 7 con auspicio de una marca de autos, la Pantera Rosa, que fue un boom. Es una locura. Dijiste, y no quiero dejar de subrayarlo,
que te es muy fácil explicar el plan económico de Martínez Dos porque es este. No hay metáfora en eso. No, no, es este, y yo creo que una cosa, de las cosas que me dice Martínez Dios, esta entrevista que le hice en el 95, en pleno menemato, digamos, que él veía que Menem estaba pudiendo hacer cosas que él no pudo hacer, Menem Cavallo, ¿no? En ese momento, por ejemplo, privatizar, por ejemplo, liberalizar más la economía, porque él estaba muy constreñido a los militares, ¿no? Que tenían además sus feudos, cada empresa estatal era un feudo de los militares, un negociado escandaloso, ¿no? Cada una de ellas. Y él no pudo privatizar, ¿no? Entonces decía, ahora está mucho mejor el plan, o sea, está como una segunda parte corregida y aumentada. Decía, yo creo que ahora es nuevamente corregida y aumentada, ¿no? Esto que estamos Pero viviendo. ves un eje Martínez de Oz, Cavallo, Milei, hay que Sí, decir, porque sí, el sí. ministro de Economía es... Sí, Caputo, Milei, sí. Sí, claro. Sí, donde además se están haciendo cosas que los militares no hicieron. Digamos, los militares, por ejemplo, no desmantelaron la red ferroviaria como hizo Menem, ¿no? Ponele, o no abandonaron del todo el sector salud, o el sector educación, o el sector de la seguridad social, ¿no? Esto que estamos viendo ahora es realmente inédito, ¿no? Sí, sí, Menem se atrevió con los ferrocarriles, con el ramal que para, el ramal que cierra. Exactamente. Pero hay ahora hay como una discusión de por qué el Estado tiene que estar en la salud pública. Digo, hoy. Sí, cosas más graves, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de las personas con discapacidad? O porque... La razón es muy sencilla, porque todos pagamos impuestos, ¿no? Entonces, y terminemos con esta ignorancia supina de ciertos sectores que los pobres no pagan impuestos. Los pobres son los que más impuestos pagan. No nos olvidemos que todos los productos que compramos pagan impuestos, Claro. y el pobre no tiene forma de evadir. No hay modo. La clase media hace la factura cuando va a comer, ¿no? O cuando va a cargar nafta, hasta descarga. El pobre no puede hacer nada. El pobre gana 300 lucas y no solo que la gasta, sino que se endeuda con estos tremendos especuladores, ¿no? Hoy entrevisté estos préstamos tremendos, usurarios, ¿no? A la mañana entrevisté al doctor Melo, Sí. creo que es Carlos de apellido, que es el director de clínica, que dijo, sí, metáfora, en 45 días, los 7 centros universitarios que atienden No tienen nada. 700.000 consultas anuales, Sí. en clínicas 10.000 cirugías anuales. Lugar que era de excelencia. Pero De excelencia. Y hoy sigue habiendo los mejores Sí, médicos totalmente. que por esfuerzo personal. Yo di muchas charlas de la clínica. Siempre me pareció que era... Claro. Sí. Y él dice, es nuestra función, o sea, supuesto. es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, pero hay un afán destructivo, ¿no? Muy evidente, ¿no? Él lo dijo, yo soy el topo que destruye el Estado, qué sé yo. Entonces, por ahí la gente, el Estado les suena una metáfora, les suena, pero el Estado, tengamos en cuenta que el Estado es la escuela, el hospital, es la policía, que te cuiden, si te jubilás, que te paguen la jubilación. Ese es el Estado, ¿no? No pensemos en el Estado como una entelequia, ¿no? El Estado es eso. Y además Adam Smith, que admiro profundamente a Adam Smith porque lo leí, cosa que no sé si esta gente lo ha leído, es un tipo gran defensor del rol del Estado, y dice que el Estado tiene sentido en la medida que cumpla sus funciones, que son la educación, la salud y la seguridad, ¿no? Y la cuestión de la crítica al Estado de Adam Smith, que era un tipo muy revolucionario, tiene que ver con el Estado absolutista. Claro. Pensá que el libro de él es 1776. Faltaban 13 años para la Revolución Francesa. ¿Contra qué Estado se queja el tipo? Contra el Estado absolutista, no contra el Estado. ¿Entendés? Bueno, pasa igual con Alberti, que yo digo, Claro, bueno, nosotros por Alberti, deformación que pasamos por la Facultad de Derecho, que lo lees. ¿Pero qué te parece? Bueno, hay la enorme Aida Kemelmacher de Carlucci, una abogada Claro. que cuando recibió su honoris causa acá en la UBA, leía Alberti y ¿Viste lo que decía, es? che, asómense. Lean a Alberti, por favor. Claro. Aunque sea las bases, que lo pusieron como nombre. Claro. Donde el tipo dice que la libertad está condicionada al nivel de justicia que hay en una sociedad, ¿no? Lo dice en las primeras páginas de las bases. Y se planta en la libertad de expresión y tilda de autoritario a los que... Bueno, Alberti es un tipo genial, ¿no? Y aparte, imagínate, para discutir con Sarmiento, otro genio, ¿no? de aquel momento, cada uno escribía un libro contra el otro, ¿no? Fíjate vos el nivel de debate. Imagínate. Y hoy estamos con los cuatro tweets de... No hagamos nombre, ¿no? Pero sí, claro, eso yo creo que por eso cuando dice la tradición liberal, bueno, depende de qué tradición liberal estemos hablando, ¿no? Acá hubo una tradición liberal de gente muy interesante.
No exactamente liberal, porque Alberdi tampoco era un liberal en lo económico. Sarmiento era un tipo que inaugura la primera feria industrial del país, en Córdoba, ¿no? De su gobierno. No era un liberal clásico, digamos, de apertura total, ¿no? No, claro. Bueno, vino el tipo Juan, se enamora de Estados Unidos, que era un país proteccionista. Vino Juan Leirado, que está haciendo, que quiero ir a ver su espectáculo de Sarmiento, y decía esto, me dice, yo me obligué a leer Sarmiento, y bueno, no es lo que algunos dicen que Sarmiento dijo que dijo. Sarmiento es un tipo que se peleó con la sociedad rural, que se peleó con la iglesia. Acordate que con la ley 1420, durante el gobierno de Roca, tienen que romper relaciones con el Vaticano. O sea, Argentina estuvo sin relaciones con el Vaticano durante 6 años, en gran parte por culpa de Sarmiento, ¿no? ¿Olés que hay una revalorización de esto horrible que fue el golpe expresado a través del sistema político? Sí. No te decís Villarruel, pero... Creo que sí, viste esta cuestión del enemigo, de que si no pensás como yo sos tal cosa, la descalificación violenta ya, ¿no? Hay agresiones que son violentas ya. Estamos en el borde de la violencia, ¿no? Me parece que es peligrosísimo. Entonces creo que esta descalificación, o sea, un presidente que insulta, digamos, no es muy común, ¿no? Tenés a Trump y a no sé cuántos más. Sí, hay. un Orbán que se fue. Orbán, viste, bueno, que por suerte aparte, se va. digo, corregime, la historia demuestra que después de la última puteada o de la última, viene lo físico, viene Por eso te digo, estamos al borde de la agresión física, o sea, hay un incentivo a la agresión física, ¿no? O sea, esta cosa, si yo te voy bajando de categoría, ya no sos un ser humano, sos una porquería, una basura inmunda, como dice, o no sé qué, estás ahí nomás de que cualquiera se sienta autorizado a ejercer violencia contra vos, ¿no? El tema de las disidencias sexuales, o bueno, toda esa cosa, ¿no? Que es increíble. Pero qué atrás. No, yo tengo otra peor. ¿Qué obsesión tiene? Sí, hay una cosa. Resuélvanlo. O sea, porque... Sí. ¿No? Sí. Que tienen... En todo caso hay que mostrarle, el placar tiene salida, ¿no? Claro. Y bien. Sí, sale muy bien, muy cómoda, hoy en día cómodamente. Con más con menos, como el resto del planeta, pero es bueno, hay que abrir la puerta del placar. Como sus amigos Rolón, te bancás esta pregunta, que es una maldad que le hacen su espectáculo, Gabriel, que es ¿quién sos? Bueno, soy una persona que es muy apasionado de su trabajo y padre de 3 hijos, compañero de una gran mujer, y bueno, tratando de ser feliz en este mundo sin dejar de ver y tratando de ayudar a toda la gente que puedo, ¿no? Digamos, no podría, creo que se puede ser feliz, pero nunca dejar de ver cómo están los demás, me parece, ¿no? Eso creo que soy. Soy sobre todo un docente. Me defino como nunca voy a dejar de ser docente. Pero me gusta, yo estoy convencido que la felicidad nunca es individual, es un fenómeno compartido. Claro, sí, si está todo el mundo mal y vos estás bien, es raro, pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar de momentos, ¿no? Pero siempre atento a más. Creo que en Argentina es imposible, porque si caminás por la calle te das cuenta cómo están nuestros hermanos, ¿no? Y creo que bueno, uno hace todo lo que puede, qué sé yo. Yo tengo en mi casa, armé un roperito, viste, en la puerta, porque me tocan el timbre, que das algo, no sé, qué sé yo, comida, ropa, bueno. Veo el otro día una amiga me decía que anda con el coche con ropa, y ve la gente que está en la calle y le da ropa, ¿no? Todos podemos hacer algo, qué sé yo, viste, en este contexto de desgracia general, ¿no? Total. Además, marcar la diferencia también, Luis, porque no somos todos iguales, viste. Creo que eso es importante, o sea, de dejar en claro que uno no es lo mismo. No es lo mismo, que no me da igual. Claro. Bueno, lean cualquiera de los 22 libros de Felipe, lean por favor el 76 que vino a preguntar y yo me voy por las ramas. Yo sigo saludando tu don para que nos entusiasmemos todos por la historia argentina, tan mal contada por Astolfi, Drago, Ibáñez, ¿te acuerdas esa cosa? Así que yo redescubrir la historia leyéndote. Gracias. Un placer, como siempre. Un beso a toda la familia y nos vemos pronto. Gracias.